Bien, maestro. Considero que podemos empezar. Sí. Gracias, Feliyuno. Bien, buenas tardes, señores y señores. Gracias y bienvenidos por estar aquí y darle seguimiento a este evento, Feria Pedagógica FEIN 2020. Es un placer tenerle a ustedes por aquí, a todos ustedes. Me place que estén por aquí y también a la institución. Hoy tenemos una jugosa actividad. Es un taller que le va a presentar el profesor Rafael Martínez, y voy a proceder a compartir pantalla para ver parte de su background académico. Bien, el profesor Rafael Martínez, Rafael Pastor Martínez Vargas, es venezolano, de origen venezolano. En el 2008 obtuvo el título de licenciado en Ciencia Matemática en la UCLA, Venezuela. La UCLA es la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado de Venezuela. En el año 2004 obtuvo el título de Magíster en Matemática en la maestría interinstitucional de la UCLA y UNESPO. La UNESPO es la Universidad Experimental Politécnica de allá de Venezuela también. Docente en el área de matemática en la Universidad UTAEP, eso también de Venezuela. Esta universidad es la Universidad Politécnica Territorial de Andrés Eloy Blanco, así lleva por nombre esta universidad. Docente en la sección de matemática de la UNESPO, vicerrectorado Barquisimeto, eso es Venezuela, en el área de matemática, impartiendo docencia de cálculo, álgebra lineal, programación, ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. Docente de lógica matemática computacional en la IUJO, también de esa sección de Venezuela. Esto es en el Instituto Universitario Jesús Obrero, de ese país y esa ciudad, Barquisimeto. Docente PAC en el área de matemática de acá, del instituto. Comenzó a desarrollar su labor en el 2018 y está trabajando actualmente en el nivel secundario. Así que una calurosa bienvenida y le agradecemos a Rafael Martínez por habernos aceptado compartir con nosotros sus conocimientos en este importantísimo taller que vamos a tener este día. Entonces, sin más, le dejo en la mano de Dios que este taller nos ilumine para tener los conocimientos necesarios en el transcurso de todo el evento. Así que con ustedes, sin más, le dejo a nuestro querido y hermano colega Rafael Martínez. Puede comenzar a compartir, Rafael. Gracias, David. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Esta tarde vengo a compartir con ustedes. Voy a presentar la pantalla. Un taller que me fue solicitado compartir a ustedes. En este caso, cuando David me hizo la solicitud, yo dije, bueno, vamos a presentar alguna actividad que sea de provecho, sobre todo para los estudiantes, y más en este momento de la virtualidad. Una herramienta que quizás le sea de mayor provecho para ustedes, los estudiantes de matemáticas, debido a que no es solamente que quizás cuando estamos en este momento, en estos momentos de pandemia, estamos en nuestros hogares, necesitamos herramientas que nos ayuden a visualizar ciertas cosas que quizás en la virtualización, con las clases, con los profesores, no nos permitan identificar ciertos aspectos de ello. Y es por eso que toqué el tema de las coordenadas polares. Pero las gráficas, en este caso, más que todo, usándolas en GeoGebra. ¿Por qué tomé este tema? Porque recordemos que sí, somos muy visuales los seres humanos. En este caso,
nos gusta identificar esas cosas a través de la visualización. Entonces, cuando nos dan una ecuación, una expresión, y no identificamos o no la asociamos visualmente con algo, no es muy difícil. Entonces necesitamos alguna referencia, alguna forma de cómo llevar esa transposición que nos da el docente a nivel del aula, ahorita en el aula virtual, todas esas cosas, para poder llevarlas a ese concepto que debemos madurar y desarrollar. Y uno como estudiante quizás uno dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo es que puedo identificar eso? ¿Y qué herramientas tengo? Bueno, hoy les presento el GeoGebra, ya muchos de ustedes lo conocen, pero hoy vamos a hablar de lo que son las coordenadas polares. En las coordenadas polares vamos a trabajarlas con, la mayoría lo ha conocido, en ese caso ha trabajado, que son dos ecuaciones, en este caso básicamente hablando que usamos una transformación en donde llamamos que la coordenada es rectangular en el plano cartesiano. Vamos a llamar que X va a ser R coseno de tita y Y igual va a ser R seno de tita, donde el R para nosotros va a ser el radio, en este caso, que contempla esta distancia que va desde el origen a este punto que vemos acá como XY, en donde para ustedes es bien sabido que el radio, en este caso, viene a representar la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y entonces, por el teorema de Pitágoras, vemos que el radio, en este caso, va a ser igual al radio cuadrado, igual a la suma de los catetos al cuadrado, que para nosotros va a ser la X y la Y. Y hay que tomar en cuenta de que este radio que está acá debe ser siempre positivo. Y entonces esas cosas nos conllevan a que debemos convertir ecuaciones en coordenadas cartesianas a polares. Perdón. Y muchas veces tenemos una limitante de que necesitamos graficar esas cosas. Entonces nos dan estas ecuaciones y uno dice, ajá, ¿y cómo hago para representarlas? Entonces uno utiliza lo que es el GeoGebra. El GeoGebra, bueno, aquí tengo un resumen de lo que es GeoGebra sacado de su misma página. GeoGebra es un software de matemática para todo nivel educativo. Reúne dinámicamente geometría, álgebra, estadísticas, cálculo, registros gráficos de análisis de organizaciones en hoja de cálculo. GeoGebra es libre, es decir, en este caso, con su libre agilidad de uso, es decir, no tenemos que pagar licencias por él. Por como a veces me dicen, no, vamos a utilizar matemática, vamos a utilizar Maple, utilicemos otro programa. El problema de esos software es que son muy pesados y necesitamos pagar una licencia. GeoGebra no nos permite, no nos da esa limitante de que digan, no, tienes que pagar licencia, tienes que pagar anuncios, etcétera. Para todo eso, no, es un software libre en ese caso, y en todo el mundo millones de personas lo adaptan y diseñan cosas con él. Es decir, debemos ver que GeoGebra tiene mucha potencialidad. Lo que pasa es que tenemos que perderle el miedo y dedicarnos un tiempo a trabajar con él. Entonces, también nos dice que dinamiza el estudio, armonizando lo experimental y lo conceptual para experimentar una organización didáctica y disciplinar que cruza matemática, ciencia, ingeniería y tecnología. Y entonces tenemos que es STEAM, que es Science, Technology, Engineering and Math. La comunidad que congrega lo extiende como un recurso mundial, potente e innovador para la cuestión clave y clásica de la enseñanza y el aprendizaje. Por eso es que presentamos este software para nuestro objetivo. Entonces, llegamos acá al software y observamos nuestro entorno. Entonces, cuando usted está acá, usted puede visualizar en el software lo siguiente. Vemos que estamos en el plano cartesiano. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes pueden graficar las ecuaciones en coordenadas polares de varias formas de acá. Vamos a indicar la primera. Si usted en la entrada, usted ve acá el cursor en la parte superior donde tenemos el signo más, en este caso esta versión de GeoGebra, que es la más reciente, usted puede colocar la función trigonométrica en la cual usted desea graficar, pero debe tener cuidado acá. Supongamos que voy a escribir el seno. Fíjense bien, aparece el seno y este seno h, que es el seno hiperbólico. No vamos a trabajar con funciones hiperbólicas, solamente funciones trigonométricas. Entonces, en este caso, supongamos que yo coloco la expresión en X. Coloco X y entonces me desglosa es la función seno, pero a nivel del plano cartesiano. Usted dice, yo no quiero esa, yo quiero la función en coordenadas polares. Bueno, vamos a agregar otra función acá. Entonces, decimos el seno, pero ahora, ¿de qué manera? Vamos a agregarle, si usted ve acá abajo en el teclado, en donde aparece el A y el... A veces me da el teclado y si usted ve, si no le aparecen los símbolos, dele en la parte de en la parte simbólica, donde está alfa, beta o gamma, le dé, puede darle teta
o alfa, alguno de los dos que ustedes deseen. Vamos a darle teta. Fíjense bien qué pasó. Al darle teta, me dan una circunferencia acá. ¿Qué es eso que apareció acá? Te dirá, ¿qué es eso? Porque me apareció fue una circunferencia y la ecuación que desglosó acá es una ecuación que no tengo idea porque no la escribí totalmente, sino que la desarrollé como seno de teta, pero acá me aparecieron algunas descripciones que no la había escrito. Vamos a interpretar qué es eso. Esto que aparece acá, GeoGebra, me lo escribe como una curva descrita en forma paramétrica. Las ecuaciones paramétricas es la ecuación escrita, pero ahora en donde estamos describiendo sus características de la ecuación. Entonces, si usted ve acá, tenemos seno, el parámetro que para nosotros es teta, aquí lo identificamos como teta. Entonces, vemos acá que se mueve de dónde a dónde, desde 0 hasta 2pi. ¿Y eso qué me representa esto? Ah, ok, es decir que esto que está acá, si usted observa, el trazado de la función seno viene desde aquí hasta acá, hasta 2pi, que sería un poco más de 6. Ah, ok. Pero entonces, este trazado completo, lo que me está haciendo es el trazado de esta circunferencia que viene acá. Bien. Ah, ok. Ya podemos ver que si yo voy a colocar en coordenadas en X acá, me va a trazar en la curva en coordenadas cartesianas. Pero si la coloco con el ángulo teta o alfa, entonces me va a cambiar la ecuación a una ecuación en coordenadas polar. Por ejemplo, si escribo coseno, bien sea del ángulo alfa, acá, me lo cambió. Me escribió esto, te dice, ah, pero ¿qué es esto? Ah, bueno, esto me lo cambió de la siguiente forma. Si usted quiere visualizar ciertas cosas aquí, esto me lo escribo como un parámetro, en este caso. Solamente me está identificando un punto acá. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que uno va escribiendo acá. Dice, bueno, mira, B es igual al coseno de alfa, donde esto me lo está dando como un valor. Al alfa me lo escribió como esto lo que uno denomina un deslizador. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, qué significa eso para nosotros. Y él me lo describió de esa manera. Hay que tener cuidado con el GeoGebra, porque quizás cuando voy dando las entradas acá, en las entradas, entonces me puede dar a identificar ciertas cosas. Esas cosas, al trabajarlas acá, si yo quiero visualizarlas, me va a plantar, son ciertos elementos que quizás no entiendo. Entonces, cuando estamos viendo esto acá, estoy dándoles un valor, el alfa se mueve entre -5 y 5. Tengan cuidado con esto, ¿por qué? Porque si usted va a dar un valor de un ángulo acá, si es entre -5 y 5 acá, el ángulo que le va a tomar en cuestión acá va a ser un valor que se mueve entre -5 y 5 para ustedes, que va a ser en un valor que está acá en la recta real o aquí en el eje X. Y ese ángulo que aparece acá no está dado en radianes, sino está dado en ese caso, para nosotros, la descripción, como nosotros vemos acá, como 5, como unas unidades, en este caso decimales, no está descrito en forma de que, bueno, si este es pi radian, nada de eso, sino que ya me lo está dando como una unidad decimal. Así que tengan cuidado cuando van ingresando. Lo más recomendable es que si usted la quiere ver de esta forma a nivel de las coordenadas polares, utilice el ángulo teta, no el ángulo alfa. Es las recomendaciones que le doy. Ahora, vamos a ver otro ejemplo práctico para esto. Es decir, porque usted dice, bueno, utilizo teta y me da la ecuación que yo quiero visualizar acá. Veamos, vamos a abrir un nuevo archivo para que ustedes vean cómo se puede desglosar o utilizar mejor las ecuaciones polares utilizando el GeoGebra. Cuando vemos aquí en el entorno, vean la pantalla, usted le va a dar el botón derecho del mouse y aparece algo que se llama vista gráfica. En la vista de gráfica, selecciónelo, dígale donde dice vista gráfica y entonces vamos al segmento donde dice cuadrícula. En la parte de cuadrícula, ustedes pueden observar que aparecen estos elementos, que dice cuadrícula visible, es decir, que si yo quiero puedo quitar esto que aparece acá, que es como un papel milimetrado que nos está desglosando el GeoGebra al final. Entonces, atracción de punto cuadrícula, en este caso lo dejamos en automático, no nos metamos con eso acá. Vamos a ver estos tipos de cuadrícula. Entonces, en la cuadrícula vamos a ver que vamos a tomar esto, polar. Ah, ok, voy a utilizar la cuadrícula polar. Fíjense que el entorno cambió. Ya aquí ya no estoy trabajando en coordenadas rectangulares, sino en coordenadas polares netamente. En donde en las coordenadas polares vemos que este es mi eje polar, el polo es el origen, como ya comúnmente se ha estudiado en coordenadas polares. Y entonces vamos a ver cómo cambia ahora esto. Vamos a hacer esto de una manera más dinámica para entenderlo. Vamos a darle algunos valores a esta expresión.
de tal manera que yo pueda graficar esto, no como que le doy un valor y me da la gráfica, sino que yo quiero ver el comportamiento del radio y el ángulo. Y entonces, en función a eso, quiero trabajar ciertos aspectos importantes acá. Perdón. Entonces vemos acá que vamos a darle el valor del radio. El radio para mí, supongamos que le demos un valor, supongamos que le damos 5. Y aparece como un deslizador acá, si ustedes ven acá, miren. Pero entonces habíamos dicho que los radios no pueden ser negativos. Bueno, vamos a configurar esto. Usted le va a dar aquí en la pestañita configuración y en la parte de configuración, usted se va a la parte de deslizador. En la parte de deslizador le vamos a dar el valor. Como R es un radio, los radios no pueden ser negativos. Tienen que ser siempre valores mayores que 0. Ah, bueno, entonces en este caso cambiamos ese esquema para dejarlo acá. Cerramos aquí y dejamos ese radio quietecito acá. Entonces vamos a armar otro deslizador acá. Un deslizador que vamos a ir en función del ángulo correspondiente para nosotros. Vamos a ir acá y lo vamos a llamar de esta forma como usted lo quiera llamar. Bien sea alfa o teta, el ángulo que para usted sea más conveniente trabajar. En este caso, si usted quiere llamarlo alfa, lo puede llamar alfa. Si usted quiere llamarlo teta, lo puede llamar teta. No hay inconveniente en eso. Pero debe recordar que usted le está dando un valor a esto. Pero vea acá que hay 3 renglones. Número, ángulo, entero. Para mí, yo quiero que esto sea un ángulo. Y entonces, fíjense cómo cambia. Va a ir de 0 a 360 grados en incremento de 1 grado. Si usted desea, esto lo puede acotar, bien sea que vaya de 90 a 180 grados o de 180 grados, 170 grados, según su criterio o conveniencia, como lo quiera visualizar. Bien. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, vamos a trabajar las coordenadas polares. Como vemos acá, las coordenadas polares tienen 2. Un X que lo vamos a escribir de esta forma y un Y que lo vamos a escribir de esta manera. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a tomar esas 2 ecuaciones y las vamos a escribir en GeoGebra. Indicamos que X es igual a ¿qué? A R por el coseno del ángulo correspondiente que estamos definiendo acá. ¿Cuál ángulo definimos? Alfa. Entonces, colocamos acá alfa correspondientemente acá. Y usted ve y dice, ¿y esto qué es? Apareció una recta. Ok. Vamos a escribir la otra ecuación. La otra ecuación que sería R por el seno, en este caso, ponemos alfa, en este caso, y me desglosa esto. Y aparecen estas rectas que aparecen, que observamos aquí. Le decimos cancelar a esto. Y vamos a unir el polo con la intersección de estas 2 rectas. Y estas 2 rectas vamos a quitarlas. Entonces ahora vamos a darle rastro acá. Mostramos, es decir, le damos al punto B, indicamos que nos diga mostrar rastro. Ahora vamos a darle play a quién, al ángulo. Y fíjense bien, ¿qué figura me está formando acá? Ah, me está formando una figura que observamos que es de manera circular. Ah, ok. ¿Qué estamos graficando? Estamos graficando es X igual a R coseno de tita más Y igual a R seno de tita. Pero eso en nuestro caso, cuando le vamos al cuadrado acá, eso lo que me representa es una circunferencia central en el origen y de radio correspondiente al que estamos viendo acá. Si usted observa, el radio lo puedo cambiar. Piense bien, lo puedo poner más chiquito, lo puedo poner más grande y va a ir cambiando. Ah, ok. Entonces, esto es lo que me ayuda a esto. Ahora, si yo quiero graficar otra curva que para mí sea de desarrollo en el acá, vamos a ver una ecuación. Vamos, el ejemplo, el libro, en el James Stewart, en la parte de coordenadas polares. Vamos a tomar una ecuación de ellas. Y en esas ecuaciones las vamos a escribir en función de las coordenadas polares. Supongamos esta, R igual a 2 coseno del ángulo correspondiente. Vamos a pausar la representación acá. Y entonces usted se viene acá. Vamos a darle configuración. Y en R vamos a definirla como la vamos a establecer acá. R en este caso es el radio. Y entonces yo voy acá a darle la entrada correspondiente a la función que voy a representar. Habíamos dicho que era 2 coseno del ángulo. Entonces indicamos 2 por el coseno del ángulo correspondiente al que nosotros vamos a trabajar. Ah, el ángulo es alfa para nuestro caso acá. Le damos enter. Y entonces fíjense bien cómo cambió. Cambió acá. Vamos a darle un poco de zoom. Y entonces vamos a aplicar ahora
esto, vamos a ver, ¿qué me representa? Me está girando acá, viene, es una circunferencia, la cual en ese caso, fíjense bien la forma que está tomando. Con los deslizadores podemos identificar esto acá y vemos que el ángulo, aquí vemos cómo va comportándose el ángulo. Vemos que cuando estamos haciendo los gráficos de manera en la hoja, observamos que tenemos que ir buscando el comportamiento del radio en función de ese ángulo que nosotros estamos describiendo acá. Y eso nos lleva mucho tiempo acá. Con el uso de los deslizadores, a través de GeoGebra, podemos ver ese comportamiento tanto del radio como del ángulo correspondiente acá. Observamos que ese valor va cambiando y nos da la forma que hemos buscado o deseado acá. Entonces, buscamos otra ecuación que podamos graficar. Vamos a buscar otra. Supongamos esta que tengamos acá. 2 más el seno de 3 veces el ángulo. A ver qué nos va a dar. Según esto, que tenemos que identificar una con respecto a esa. Vamos a ver cuál será. Entonces, usted llega, vamos a darle pausa acá. Y entonces identificamos la ecuación. Sería 2 más el seno de 3 veces el ángulo. 2 más el seno de 3 veces el ángulo. En este caso, alfa, porque lo estamos moviendo con nuestro deslizador acá. Entonces, vamos a darle play y vamos a ver qué figura se forma acá. Quitamos esta parte aquí, me disculpan que sé que estoy viendo acá algunas cosas. Vamos a esperar que él grafique efectivamente toda esa curva y entonces uno va viendo el comportamiento de la curva acá. Ah, mire, está tomando forma, todavía nos falta para hacer el recorrido completo. Lo malo de esto es que cuando uno hace un cambio aquí, me borra la figura y hay que esperar que haga por el estudio en donde quede el ángulo. Entonces ya va a llegar, va a culminar y aquí llega. Entonces uno llega y dice, ah, mira, uno puede ver, ah, mira, es la que está acá. Entonces uno puede ir estudiando el comportamiento de la figura en función de cómo se va moviendo y ahí voy viendo cómo se va comportando tanto el radio en función del ángulo correspondiente acá. Y ahí voy describiendo, ah, mira, esto está pasando acá, porque cuando estudiamos las coordenadas polares nos entregan quizás un formato en una hoja, donde esa hoja nos dan los ángulos a nivel de los cuadrantes. Y entonces ahí debemos ir probando cada vez. Y entonces esto nos ayuda a que entendamos y visualicemos un poco mejor cómo funcionan las gráficas en coordenadas polares y los deslizadores me dan como que ese indicio de cómo ellos se van comportando a medida que va creciendo el ángulo en función, en este caso el radio, en función del ángulo correspondiente. Y entonces, por eso ahí puedo identificar las gráficas de mejor manera. Vamos a hacer otro más para que por lo menos identifiquemos. Vamos a colocar otro. Vamos a colocar 1 más 2 veces el coseno del ángulo. Vamos a parar acá. Le damos aquí para que lo inicie para nosotros. En este caso, al radio es el que vamos a modificar. Modificamos aquí 1 más 2 coseno del ángulo. Okay. Si me pide que me revise la letrada, 1 más coseno del ángulo. Aquí aparece el teclado, por si acaso se le apareció, claro, él me dice que debo de seno el ángulo. Entonces cambia, vamos a ver cómo, claro, creo que tenía el 2, pero estamos aquí, vamos a ver cómo se comporta esto acá. Entonces vamos a darle un poquito de tiempo para que él nos haga el gráfico. Y a nivel del gráfico identifiquemos qué curva. Y fíjense bien, ya está tomando forma la curva. Entonces con el deslizador podemos ver e identificar esas cosas que nos dando en las ecuaciones. Fíjense bien, ¿a quién se va a parecer? Usted dice, mira, se parece mucho a alguna de estas. Vamos a ver al final qué pasa. Claro, lo que pasa es que aquí le puse 1. En la ecuación original era 2. Podemos modificarla. Y entonces vamos a modificarla. Ponemos 2. Para ver si se parece a algunas de esas, pero la diferencia es que esta no tiene el 2. 2 por esto, ¿no? Ok, cambió.
Vamos a colocar el ángulo en 0 y le vamos a dar play ahora a esto. Vamos a ver cómo grafica todo esto para que entendamos cómo va. Fíjense bien, ahí va, sube, luego vuelve, hace el lazo y luego sube de nuevo acá y nos da la figura que nosotros observamos en el texto, que es esta que aparece acá. Ah, entonces con esto podemos identificar ciertas cosas. Podemos también graficar el radio de ese ángulo correspondiente acá. Entonces tenemos muchas cosas para poder identificar, pero claro, lo que hay que asentar una cosa es que les digo, uno puede utilizar esto para interpretar y ver qué significa lo que dice la teoría que me da y luego ponerlo en práctica viendo esto. ¿Para qué? Para afianzar más los conocimientos. Pero esto no quiere decir que lo que me enseñen, es decir, que el profesor lo voy a desplazar nada más usando GeoGebra. No, señores. El profesor es nuestro ente que nos va a ayudar a dar esa teoría que nosotros vamos a trabajar. Pero estas son herramientas que tenemos aquí, pero hay que aprender a utilizarlas y manipularlas bien en el debido momento para nuestro aprendizaje en casa, cuando ya el profesor no tenemos a nuestro amigo o no tenemos a alguien que nos apoye en su momento. Entonces, esto es de gran ayuda para ustedes en estos momentos que lo necesitan de verdad para que visualicen y entiendan ciertos aspectos gráficos que en algún determinado momento se nos hace muy difícil de comprender y analizar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, los chicos que estén o los presentes. Bien, bien, gracias Rafael por tu ponencia. Excelente trabajo, Rafa. Gracias por tu exposición. Vamos a ver si alguna persona tiene alguna pregunta que hacer, puede tomar su micrófono. Si no, puede escribirla ahí en el chat que permanentemente está actualizándose. Llegan por allá. Diles primero. Maestro David, hay una persona ahí, Ruberki, que hizo pregunta en el chat. Sí, sí, estoy bien. Bueno, Rubelki lo que dice aquí, profesor David, Feria Pedagógica, ¿ustedes saben cuál será el mecanismo para utilizar la red certificado de participación? Bueno, esa pregunta está fuera de orden. Vamos a ver, preguntas acerca de la actividad o algún comentario que quieran hacer. No se imaginan ustedes lo importante que es este conocimiento que Rafa ha tratado de transmitir en estos momentos. No se imaginan ustedes. Vamos a ver. Enviar por correo electrónico, dice Génesis. Es un tema a veces un poquito engorroso, yo entiendo, de hacer alguna pregunta, pero puede generar algún comentario. Veo por ahí a Rafael, veo por ahí también a Daylin, Elizabeth, Génesis, Carlista. Si tienen alguna pregunta. Luego a Rafael Hidalgo por ahí, que está bien cómodo por allá. Rafa, yo quiero entonces hacerte una pregunta, ya que no veo motivación de alguno de los muchachos. La pregunta mía va en el orden siguiente, Rafa. La aplicación de esto que tú nos has tratado de transferir, ¿en qué plano de la vida real nosotros podemos aplicar estos conocimientos? Bueno, David, esto es bien, profesor Rafael. David. Sí. Es casi en el mismo orden, pero que nos dé una recomendación donde uno puede especializar ese tema con el grado correspondiente para uno poder verlo y luego trabajarlo, porque partiendo de ese conocimiento excelente, le felicito, pero tú sabes que nosotros estamos acostumbrados, la gran mayoría de los maestros, tanto dominicanos como latinoamericanos, los que hemos estado fuera, que es que enseñamos como nos han enseñado.
Y esa es una enseñanza nueva, y nueva en el sentido de que cada uno de los maestros debemos dominar ese tema. Perfectamente, gracias Rafa por tu aporte. Así es, te apoyo en tu decisión. Adelante Rafa con la respuesta a mi pregunta. Ok, bueno, la respuesta a tu pregunta en este caso, esto se utiliza mucho, sobre todo cuando los chicos están en el curso de licenciatura en matemática en secundaria y también, en este caso, los que estudian matemática de manera general o áreas afines, muchas veces se encuentran ecuaciones o expresiones las cuales deben resolver. Y quizás en el plano cartesiano es difícil de resolverlo. Y las coordenadas polares nos vienen a relucir a qué? A traernos una forma de cómo describir la región en coordenadas cartesianas mucho más óptima o más cómoda de trabajarla o de escribirla. En ese caso, las aplicaciones son el cálculo de volúmenes, cálculos de áreas, en ese caso. Pero, ¿qué sucede? Si yo no describo la figura o la curva, no voy a poder identificar la región. Y entonces, cuando vemos esos gráficos allí que se le presentan a esos chicos, cuando por ejemplo, por eso van a las coordenadas polares y nos mandan una cantidad de ejercicios que quizás el estudiante voy a graficar y no entiende todavía el poder hacerlo de manera autónoma. Entonces, con el ayuda de GeoGebra le puede dar un apoyo para reforzar ese conocimiento y de alguna manera él afianzar eso e ir avanzando para poder profundizar más en el camino en ese aspecto. Pero puede utilizar el cálculo de volúmenes, áreas, longitudes de arco, entre muchas cosas más. Muy bien, gracias. Gracias, Rafael, por tu aporte. Miren, yo quiero hacerle saber que hay un autor llamado Ronnie Gamboa Araya, profesor de la Universidad de Costa Rica. Él es muy dedicado en los conocimientos de matemática y su aplicación a la tecnología. Quiero leerle textualmente lo que dice este autor acerca de el uso de la herramienta tecnológica. Dice él, las tendencias actuales en la enseñanza de la matemática han destacado la importancia del uso de la tecnología como un medio que permite al estudiante obtener conclusiones y realizar observaciones en otros ambientes, que en otros ambientes, por ejemplo, lápiz y papel, serían difíciles de obtener. Entonces, en ese sentido, lo que quiero destacar el trabajo que ha hecho Rafa, este aporte, porque esas gráficas que están ahí, señores, miren, tomar un lápiz y un papel para ponerse a graficar esas ecuaciones de ese tipo polar que Rafa ha tratado de mencionar aquí es muy difícil tomar un lápiz y un papel. Recuerdo cuando me daban esta clase en la universidad que era solamente resolviendo todo este tipo de ecuaciones, nada de ver de hacer una gráfica. Y aquí podemos ver el comportamiento de la gráfica en cada una de ellas. O sea, que GeoGebra es un programa excelente y el aporte que tú haces, Rafa, desde este taller, micro taller, podemos decirle, ha sido muy bueno. Así que gracias, Rafa, por tu aporte. Si alguien más tiene algo que decir, o alguna pregunta, o alguna sugerencia, o algún comentario, pues tienen 2 minutos para eso. Lo que quiero decir, David, cuando dimos geometría y trigonometría en la maestría de matemáticas en la UAS, la situación era diferente, porque era lo que decías tú ayer, que es muy difícil cuando un profesor solamente desarrolla y no le dice por qué y dónde se utilizan los contenidos. Aquí no, el estudiante y el profesor va viendo el comportamiento de los resultados de esa ecuación. Aquí es más diferente y se aprende más. Perfecto. Perfectamente, así es. Rafa, dice acá, los muchachos dicen excelente, dice Eva Bodre, dice excelente presentación, nos facilita mucho el estudio de las coordenadas polares, etcétera. Michelle dice, ¿podría el maestro Pastor impartir más talleres acerca de este tema? Otra dice, me pareció muy interesante la presentación, etcétera. O sea, es que te han valorado muy importante la presentación y creo que es así.
Otra persona dice, ¿por dónde se enviará el link de la presentación para los que no pudieron asistir? Se está coordinando en ese sentido para luego enviarle a todas las personas que han participado, se le van a enviar los links de todos los videos, de todas las presentaciones. Rafa, finalmente, si tú tienes algo que decir. Bueno, gracias al público presente. Con respecto a los talleres, bueno, se podría coordinar otros talleres, pero ya con mayor tiempo, en ese caso de desarrollo de temas, en este caso, u otros temas en GeoGebra, porque yo en mis clases utilizo mucho el GeoGebra para ejemplificar situaciones a mis estudiantes, porque es más práctico y más versátil que otros software. De verdad, de la mano siempre a la orden. Para cualquier cosa, bueno, no sé, ahí aparece mi correo también, para cualquier consulta también. Si se puede comunicar a los participantes, por si acaso si tienen alguna inquietud, mi ventana está abierta para eso. Sí, no hay problema, Rafa, tú puedes escribir tu correo ahí en el chat. Ok, vamos a ver. Bien, entonces, estimado participante, vamos a despedirlo, dándole gracias por su asistencia acá a esta actividad. Se están desarrollando otras actividades paralelas a esta, como ustedes bien saben. Así que le invitamos a que entren a esas demás actividades. Que de una manera u otra nos están dejando mucho conocimiento, todas ellas, no importa el área, no importa que usted sea de matemáticas, que no lo sea, hay que tener cultura amplia de todos estos tipos de actividades que se están transmitiendo a través de estos medios aquí en esta feria pedagógica. Así que muchísimas gracias, Rafa, por tu aporte. Estos talleres los vamos a seguir promoviendo. Viene por ahí una feria de matemática, que es un seminario que lo tenemos en noviembre. Recuerden que empezamos de manera presencial el año pasado. Lo vamos a hacer ahora y posiblemente sea por estos medios virtuales, donde los talleres van a tener más tiempo para que ustedes lo disfruten más. Así que muchísimas gracias, Junior. Si tiene algo que decir, si no, ya saben, nos vemos en los próximos talleres. Así que bye bye, cuídense mucho.